La narrativa, identidad y el arte olvidado del compromiso. En el fondo, los seres humanos somos contadores de historias. Desde las leyendas antiguas hasta los eslóganes políticos modernos, construimos narrativas para dar sentido a la realidad que nos rodea. Estas narrativas nos unen en comunidades, inspiran movimientos sociales y dan forma a nuestras culturas. Un relato bien elaborado puede avivar la esperanza en tiempos difíciles o legitimar causas ante la opinión pública. Sin embargo, el poder de las historias también tiene un lado oscuro. Cuando los relatos se convierten en parte de nuestra identidad personal o colectiva, pueden cegarnos ante otras perspectivas y profundizar divisiones. Hoy, en un mundo inundado de discursos opuestos, vale la pena preguntarse: ¿qué sucede cuando las historias que contamos chocan entre sí y ponen en riesgo nuestra convivencia democrática? El poder de la narrativa en la historia, la política, los medios y los negocios. Las historias han moldeado el curso de la historia humana. En la antigüedad, los mitos fundacionales dieron cohesión a imperios y civilizaciones. Narraban el origen de un pueblo elegido o la misión divina de un rey, galvanizando a la gente bajo una causa común. Siglos más tarde, las naciones modernas también se construyeron sobre relatos compartidos. Pensemos en una joven república que se liberó de su metrópoli con la narrativa de la libertad contra la tiranía. Ese poderoso relato revolucionario no solo unió a las 13 colonias originales, sino que todavía hoy influye en la identidad nacional de esa gran potencia. De igual forma, en muchas luchas sociales a lo largo del tiempo, desde la abolición de la esclavitud hasta los movimientos por los derechos civiles, una narrativa moral clara ha servido de motor para el cambio. El ámbito de la política contemporánea sigue bebiendo de este poder narrativo. Los líderes astutos entienden que una frase pegajosa o una historia sencilla puede calar más hondo que cualquier dato estadístico. Un ejemplo reciente lo encarna cierto exmandatario de una potencia mundial, famoso por su elocuencia polémica. Supo ofrecer a sus seguidores un relato de recuperación nacional, prometiendo hacer a su país grande de nuevo. Esa consigna, deliberadamente ambigua, invitó a cada oyente a rellenar los detalles con sus propias aspiraciones y nostalgias. Millones abrazaron la promesa implícita en esa historia, viéndose a sí mismos como protagonistas de la gran recuperación, y relegando a cualquiera que dudara de ella al papel de adversario. Los medios de comunicación, por su parte, amplifican y refinan las narrativas. Un canal de noticias puede presentar el mismo hecho de formas opuestas según la historia que quiera contar. Para una cadena, una protesta multitudinaria puede ser la expresión legítima de un pueblo harto de injusticias. Para otra, la misma escena será el caos provocado por alborotadores. En la era de las redes sociales, estas narrativas se viralizan en minutos. Las plataformas digitales tienden a recompensar los relatos más emocionantes o indignantes, incluso a costa de la precisión. Así, un eslogan ingenioso, un video editado o una teoría conspirativa pueden alcanzar a millones de personas antes de que exista tiempo para verificar los hechos. La narrativa se difunde veloz, y su impacto emocional puede echar raíces antes de cualquier rectificación. El mundo de los negocios tampoco es ajeno al poder de las historias. Las grandes marcas construyen lealtad no solo con productos, sino con narrativas atractivas. Pensemos en la empresa tecnológica que se originó en un garaje humilde, y cuyo fundador, un visionario rebelde, desafió a los gigantes establecidos. Esa historia de innovación y perseverancia ha sido parte integral de la identidad corporativa, inspirando a empleados, clientes e inversionistas. Del mismo modo, cuando una compañía enfrenta una crisis pública, suele recurrir a controlar el relato de lo ocurrido para preservar su imagen. Emite comunicados, contrata portavoces y busca encauzar la conversación pública hacia una interpretación favorable de los hechos.
saben bien que la opinión de la gente sobre una marca no depende solo de lo que fabrica, sino de la historia que percibe detrás de ella. Cuando la narrativa se vuelve identidad. El riesgo surge cuando las narrativas dejan de ser meros instrumentos para entender el mundo y pasan a ser la base de nuestra identidad. A nivel individual, cada persona forja su propia historia de vida, una narración interna sobre quién es y por qué son así las cosas que le han sucedido. A nivel colectivo, ocurre algo similar. Los grupos, sean naciones, partidos políticos, religiones o movimientos sociales, construyen relatos compartidos sobre su origen, sus valores y sus adversarios. Estas historias compartidas ofrecen un sentimiento de pertenencia, nosotros somos parte de esto, y de propósito, esto es lo que defendemos. ¿El problema? Cuando una narrativa se arraiga en la identidad, cualquier cuestionamiento a la historia puede sentirse como un ataque personal o un intento de borrar al grupo. Si alguien se define, por ejemplo, como defensor de la libertad absoluta de mercado, porque cree en la historia de que la prosperidad individual siempre trae bienestar colectivo. Si alguien se define, por ejemplo, como defensor de la libertad absoluta de mercado, será muy difícil convencerlo de políticas intervencionistas aunque las evidencias lo sugieran. No es solo una opinión económica lo que está en juego, sino su propia autoimagen como persona libre y responsable. Del mismo modo, si una comunidad entera se concibe a sí misma como víctima histórica de algún enemigo, sea otro grupo étnico, el imperialismo extranjero o un complot de élites, esa narrativa de agravio puede solidificarse hasta convertirse en el núcleo de su identidad colectiva. Cualquier dato o acontecimiento que contradiga el relato victimista será ignorado o reinterpretado para que encaje en la historia preestablecida. Los seres humanos mostramos una notable capacidad para filtrar la realidad en defensa de las narrativas identitarias. Buscamos, a menudo inconscientemente, las noticias e interpretaciones que confirman nuestra historia. Y desacreditamos las fuentes que la desafían. En la era digital, este sesgo de confirmación se ve reforzado por los algoritmos. Las redes sociales nos muestran más de aquello con lo que ya interactuamos y creemos. Si nuestro relato es el de una determinada ideología, pronto nuestro mundo virtual se llena de voces que la repiten y la aplauden, mientras otras perspectivas desaparecen de nuestro radar. El resultado es un ecosistema informativo personalizado donde nuestras convicciones se radicalizan y se aíslan. Cuando grupos enteros viven inmersos en narrativas identitarias opuestas, la sociedad se fractura. La capacidad de dialogar disminuye porque ya no se comparte una base común de hechos o valores. Aquello que un lado celebra como verdad, el otro lo descarta como engaño. En ciertos países, por ejemplo, el resultado de una elección ampliamente validada fue rechazado rotundamente por una parte de la ciudadanía convencida por el relato de un fraude masivo. Más allá de las evidencias o decisiones judiciales, esa porción del público siguió creyendo la historia de la elección robada. Un dirigente carismático puede tomar el poder promoviendo la idea de que el pueblo verdadero ha sido traicionado por cierta élite o por grupos extranjeros. Por su parte, los opositores a ese movimiento, atrapados en su propia narrativa de resistencia al autoritarismo. Esta polarización no solo se da en la política nacional. La fractura de la realidad compartida tiene consecuencias profundas. La gobernabilidad democrática se vuelve difícil cuando no existe un mínimo acuerdo sobre los hechos básicos. La polarización alimenta la hostilidad. La necesidad de recuperar el valor del compromiso democrático. En la política democrática, el compromiso, entendido como la disposición a ceder en algo para alcanzar un acuerdo mayor, ha sido tradicionalmente una virtud, no un defecto. Parlamentos estancados, reformas vitales bloqueadas, crisis que se agravan por la incapacidad de concertar acciones comunes. Recuperar el compromiso democrático requiere, primero, desmitificar lo que significa ceder.
No se trata de renunciar a los valores fundamentales, sino de reconocer la legitimidad de otras perspectivas y la necesidad de convivir con ellas. Nosotros no podemos pretender tener el monopolio de la verdad ni de la virtud. Asumir esto es el primer paso para abandonar las trincheras narrativas. Cuando admitimos que la historia del otro puede tener al menos una parte de razón, así como la nuestra puede tener alguna falla, abrimos la puerta a soluciones intermedias y creativas. También hace falta valentía cívica para exigir y apoyar el compromiso. La ciudadanía puede reevaluar a sus líderes no solo por la pureza de su retórica, sino por su habilidad para tender puentes. Debemos recordar y reivindicar ejemplos positivos. Desde aquel presidente que, hace décadas, supo firmar acuerdos con sus acérrimos rivales para desmantelar un arsenal nuclear, hasta la activista social que logró que comunidades enfrentadas colaboraran en un proyecto común. Esas historias de colaboración exitosa, aunque a veces queden opacadas por la gritería de la confrontación, son faros que nos muestran que sí es posible encontrarse a mitad de camino, sin por ello perder la dignidad ni la identidad. Expandir nuestra narrativa colectiva, empatía, curiosidad y diálogo. Si las narrativas estrechas nos han dividido, quizás la salida esté en ensanchar el horizonte de nuestras historias. Esto implica, en primer lugar, ejercitar la empatía. Tratar de ver el mundo a través del relato del otro. No significa estar de acuerdo con todo lo que el otro cree, sino esforzarse por entender qué experiencias y emociones alimentan su convicción. Muchas veces descubriremos que las diferencias no son meros caprichos, sino que surgen de vivencias muy reales, miedos, agravios, aspiraciones que merecen ser escuchadas. La empatía desarma la caricatura del adversario y nos recuerda su humanidad. Junto a la empatía está la curiosidad. En lugar de rechazar automáticamente una historia diferente, podríamos preguntarnos: ¿por qué esta persona cree en esta versión de los hechos? ¿Qué sabe ella que yo no, o que le falta saber? La curiosidad genuina abre espacio para el aprendizaje mutuo. Nos permite salir de nuestra burbuja informativa y explorar otras fuentes, otros contextos. Tal vez no cambie por completo nuestra postura, pero sí puede matizarla y hacerla más comprensiva. El diálogo es la consecuencia natural de la empatía y la curiosidad. Volver a conversar, con respeto y mente abierta, es la única forma de tejer de nuevo una narrativa colectiva más amplia. Un diálogo verdadero no es una competición de monólogos, sino un intercambio donde escuchamos para entender, no solo para responder. Significa plantear nuestras diferencias sin vilipendiar al otro, y buscar puntos en común por pequeños que sean. A través del diálogo, es posible descubrir que detrás de etiquetas distintas hay preocupaciones compartidas, deseos de seguridad, de prosperidad, de reconocimiento, que pueden servir de cimiento para nuevos relatos colectivos. Al final del camino, se trata de ensanchar el nosotros. A través del diálogo, es posible descubrir que detrás de etiquetas distintas hay preocupaciones compartidas. Pasar de mis historias contra las tuyas a nuestras historias, entrelazadas. Ninguna sociedad puede perdurar si permanece encerrada en burbujas que no se tocan. Necesitamos volver a sentir que, a pesar de las discrepancias, todos formamos parte de una historia común más grande. La de una comunidad que debate, evoluciona y trabaja unida por un futuro mejor. Esa narrativa compartida no tiene por qué ser uniforme ni perfecta, pero sí inclusiva y abierta. En un mundo tan diverso como el nuestro, el verdadero desafío y la mayor riqueza reside en lograr un equilibrio entre unidad y pluralidad. Reconocer la diversidad de narrativas sin dejar que nos rompan en pedazos enfrentados. Es allí, en ese delicado punto medio, donde el compromiso recupera su sentido noble. Como puente entre visiones distintas.
quizás ha llegado el momento de redescubrirlo. Dale a me gusta, comenta, comparte y suscríbete, tu apoyo nos motiva a crear más contenido.